5, 4, 3, 2, 1, 0. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a ponernos otra vez en marcha en este año 2023. Feliz año para todos y ojalá que sea un feliz año y que evidentemente tengamos todos que rematar con esa entrada en la administración de Castilla y León y de alguna manera formando ya parte de ese empleo público, ¿no? Que yo creo que es en el que todos nos hemos centrado y al que todos aspiramos. Vamos a ver el tema del EBEP, del personal, en definitiva, de la Administración de Castilla y León, ¿no? El término TREBEP es un término que vosotros debéis de conocer. La palabra TREBEP se compone de texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. La verdad es que llamar TREBEP o llamar EBEP, quitándole las dos primeras letras, sería lo de menos. El concepto de texto refundido es porque es un texto que se ha cogido de unos cuantos textos y se ha juntado, se ha refundido, por eso se llama así, y la verdad es que es una nominación, bueno, pues muy peculiar de las leyes en España, cuando esas leyes son leyes que han sido autorizadas por las Cortes Generales para que el gobierno las ponga en marcha, y en este caso las Cortes Generales lo que hicieron fue una delegación legislativa. El gobierno lo que hizo fue refundir una serie de textos y hacer un texto único, el texto refundido que vosotros estáis viendo y que se llama el Estatuto Básico del Empleado Público. No obstante, y quede claro, para el personal laboral en Castilla y León, nosotros lo que nos vamos a estudiar es el convenio colectivo. Yo tenía dos opciones. Una opción, evidentemente, era haceros un resumen del convenio, y otra opción era, que es la que al final he decidido hacer, es presentaros todo el convenio colectivo, estudiarnos todo el convenio colectivo, aunque luego le vamos a dar importancia siempre a lo que lógicamente más nos interese. Pero en concepto genérico, y para empezar, podríamos hablar del personal laboral de la Administración de Castilla y León y del resto del personal. Nosotros les vamos a llamar, al resto del personal les vamos a llamar empleados públicos, que eso es lo que realmente me interesa. Es cierto que del Estatuto Básico o del TREBEP, que vosotros ya os he dicho se llama así, le podéis llamar como queráis, es la Ley 5/2015 de 30 de octubre, es una norma con rango de ley, y sí que me gustaría que supierais un poquito la estructura de cómo se hace ese Estatuto Básico del Empleado Público. Habla de empleado público como todo aquel trabajador o toda aquella persona que trabaja con un empleo público, que cobra de la administración pública, que cobra en principio evidentemente del Estado. Lo que pasa es que más que del Estado en sí, nos vamos a centrar sobre todo en las administraciones públicas, aunque ya veréis que como administración pública también vamos a meter una serie de organismos, como las universidades o como los organismos autónomos, etcétera, de los que ya iremos contando cositas. El Estatuto, de todas las formas, habla de una serie de principios, sobre todo a la hora de fundamentos de actuación, es decir, cuál es la explicación de que haya un empleo público y en qué se basa ese empleo: en el servicio a los ciudadanos, a los intereses generales, en cómo se accede a través de los principios de igualdad, mérito y capacidad, cómo se promociona profesionalmente la administración, cómo se sube, cómo se asciende, que es lo que llamamos promoción interna, a base de igualdad, mérito y capacidad. Se habla también del sometimiento pleno a la ley y al derecho, porque esto, igual que lo tienen que hacer las normas respecto a los ciudadanos, lo tenemos que hacer todos los empleados públicos, evidentemente, cuando estamos en la administración y trabajando, someternos plenamente a la ley y al derecho. La igualdad de trato, evidentemente, entre mujeres y hombres, la objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio, así como la inamovilidad de la condición de funcionario de carrera. Es decir, el EBEP está reconociendo que dentro del empleo público, cuando hablemos de un funcionario de carrera, estamos hablando de un concepto de inamovilidad. No se puede perder esa condición. También pasará luego en el personal laboral, sobre todo cuando es personal laboral de carácter fijo, pero esto sucede en el resto de las empresas y lo iremos viendo. En el EBEP también se habla de eficacia en la planificación y gestión de recursos humanos, lo que es desarrollo y cualificación profesional permanente, porque al final se van haciendo cursos de formación y actividades para profesionalizar y sobre todo para promocionar a los profesionales, la transparencia y la evaluación, lo que es en sí la responsabilidad en la gestión, la jerarquía, el orden que hay evidentemente en todos los órganos administrativos, la negociación colectiva y la participación, lógicamente a través de una representación. Vosotros le llamáis sindicatos y en la administración también se llaman sindicatos. Hablaremos que los funcionarios tienen una sindicación y el personal laboral tiene otra sindicación, pero luego en el fondo esta sindicación y esta representación además se junta, se parece y evidentemente pueden trabajar de una manera conjunta. Y otro de los fundamentos de actuación es la cooperación entre administraciones. El EBEP, como os he contado, se aplica a todo el mundo que trabaja, ¿vale?
pero sobre todo y fundamentalmente se aplica al personal funcionario y en algunos casos al personal laboral. ¿Por qué en algunos casos? Porque el personal laboral tiene un contrato de trabajo, tiene un convenio colectivo y ese convenio es lo que prima, aunque en lo no referido al convenio, no referindo en el convenio o en lo que se refiere el EBEP para todo el mundo, automáticamente sea para todos. ¿Qué se entiende por las administraciones públicas? El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Y por supuesto todos los organismos que dependan de las que hemos hablado. Del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales. También son administraciones las universidades públicas. Lo que pasa es que ese tipo de entidades van a trabajar un poco, si lo veis luego, autónomamente, de una manera un poco más independiente. Y de hecho el personal que trabaja en las universidades públicas va a ser un personal muy peculiar, porque será personal docente universitario, personal docente no universitario y personal simplemente de administración y servicios de esa propia universidad. El personal laboral, entendiendo como tal, aquella gente que tiene un contrato de trabajo, formaliza un contrato exactamente igual con una empresa que con la administración, este personal laboral tiene una normativa que se le aplica y que básicamente viene a ser el estatuto el convenio colectivo y en lo que, tal y como os he contado antes, en lo que no está establecido en el propio EBEP. Lo que sí quiero, y es fundamental, es que os acordéis, los tipos de personal que trabaja en la administración: funcionarios, personal laboral. El funcionario es funcionario titular cuando es funcionario de carrera. Aquella persona que sustituye a un funcionario de carrera cuando éste no está, cuando éste está vacante, o en algunos casos, por ejemplo, en excedencia, si el funcionario tiene derecho a reserva de plaza, va a tener que ocupar esa plaza otro funcionario. Y si no lo hubiera, la persona que hace ese papel de funcionario se denomina funcionario interino. El concepto de interino es un concepto que no solo se refiere a funcionarios. La palabra interinidad significa sustitución. Una persona con un contrato interino puede ser perfectamente personal laboral o puede ser perfectamente funcionario interino. El concepto de interino es lo que me importa. Acordaros, sustitución. El personal laboral tiene un contrato de carácter fijo o de carácter temporal. Y dentro de que incluso sea fijo, puede ser por tiempo concreto y por tiempo indefinido, o puede ser fijo por periodos muy concretos y muy definidos, en vez de indefinidos. Vale. El personal laboral de carácter temporal es en situaciones excepcionales. La ley admite que las empresas puedan contratar personal temporal y a la administración también se lo autoriza, evidentemente en casos muy concretos. Y por último, el personal eventual. Y este personal eventual sería el personal de confianza o de asesoramiento. Acordaros que los altos cargos, los órganos superiores, el presidente de la Junta, los consejeros, etcétera, tienen siempre personas, vamos a decirlo así, de su equipo, en su entorno. Son asesores, son desde el jefe de prensa de una consejería, pasando por el asesor de imagen, etcétera. Esta gente son normalmente personal eventual. Para ser personal eventual no hace falta ser funcionario, no hace falta ser laboral. El personal eventual es una persona que trabaja al servicio, como os he contado, de ese alto cargo, de ese órgano superior. Cuando cesa el alto cargo, el órgano superior que tiene derecho a tener personal eventual, cesan con él todos los que son o que forman parte de su gabinete y de su, entre comillas, personal eventual, de su equipo. Ahí tenéis las definiciones: funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y personal eventual. ¿Vale? Vámonos a los derechos y deberes esenciales de los empleados públicos. En el EBEP quiero que lo veáis de dos maneras. Hay derechos individuales de los trabajadores, de los empleados públicos, y hay derechos de los empleados públicos, pero derechos que se ejercen colectivamente. Esa es la diferencia entre lo que vamos a estudiar. Son derechos individuales los que vamos a ver: la inamovilidad en la condición de funcionario, el desempeño efectivo, la progresión en la carrera, percibir retribuciones, participar en los objetivos de la unidad en la que trabajas, la defensa jurídica y la protección. Todos son derechos individuales. Y luego tenéis derechos individuales que se ejercen colectivamente, es decir, son derechos que tiene cada trabajador, pero que los vamos a ejercer en grupo: la libertad sindical, la negociación colectiva, la participación, la huelga, el planteamiento de conflictos colectivos y el derecho de reunión. Quedaros con esto en el sentido de que nos podría caer una pregunta diciendo qué tipo de derechos son unos u otros. Pero si os fijáis, está claro que pertenecer al sindicato, negociar colectivamente, participar con la administración en cualquier condición de trabajo, ejercer el derecho a la huelga, los conflictos colectivos o el derecho de reunión, lo tenemos que obligatoriamente poner en práctica con el grupo de personas que nos rodean.
Hay también un derecho a la carrera profesional y a la promoción interna que no entra como derecho individual ni como derecho individual ejercido colectivamente, lo tendríais que estudiar así. Veremos luego lo que es el concepto de promoción interna, aunque yo estoy convencido de que vosotros lo sabéis. Es el derecho a que yo pueda mejorar dentro de mi empresa pasando de uno a otro cuerpo, de uno a otro grupo de personal, es decir, ascendiendo, para que vayamos hablando en este sentido. Y el derecho a la carrera profesional es un derecho exactamente igual que la promoción interna, pero ahora ha nacido un concepto de carrera que os explicaré, y que le llamamos carrera cuando o cambiando de puesto se va mejorando económicamente, o simplemente cuando estando en el mismo puesto, si ese puesto mejora, lógicamente afecta a la persona que lo está desempeñando. Hablaremos entonces de carrera horizontal y de carrera vertical, y hablaremos también de promoción interna vertical y promoción interna horizontal, y os explicaré. ¿Vale? Lo que sí quiero que veáis bien claro, lo tenemos aquí, es que cuando hablamos de promoción, lo que está claro, la palabra promoción implica que hay que cambiar siempre o de cuerpo al que pertenece el funcionario, o de grupo o categoría a la que pertenece el personal laboral. No hay promoción si no cambiamos o de cuerpo o de grupo o de categoría, o dentro de la misma categoría de uno a otro, o sea, dentro del mismo grupo de una a otra categoría. La palabra promoción exige examen. La palabra promoción no hay otra opción, tiene que ser con examen. Eso es al final un sentido de lo que es la selección. La selección del personal, si es personal que viene de la calle, será una selección que se hace desde fuera, le llamaremos selección en el sentido de que habrá un concurso, una oposición o un concurso-oposición, mientras que la promoción interna es un proceso de selección del personal que tenéis dentro de la casa, que cumple determinados requisitos y que quiere optar a una plaza mejor o a una plaza diferente. Y en cambio el concepto de carrera horizontal y de carrera vertical es aquel en el que no vais a cambiar ni de puesto, no vais a cambiar ni de categoría ni de grupo, pero sí vais o a cambiar de puesto, o en el mismo puesto vais a ascender en cuanto a la forma de cómo se nivela, cómo se estructura o cómo se clasifica un puesto de trabajo. Y es que un puesto de trabajo puede ser para dos personas exactamente iguales, por ejemplo, el puesto de celador puede ser para dos personas iguales, pero si hay un celador de puerta y hay un celador con mayor responsabilidad que el celador de puerta, esas dos plazas de celador, el hecho de que las desempeñe uno u otro, económicamente le va a poder suponer un acicate, le va a poder suponer un empujón. Va a ser un puesto de, entre comillas, mayor responsabilidad uno que otro. Insisto, los dos puestos para celadores. Sería carrera vertical el que consigue pasar de ese puesto menor a ese puesto mayor, o sería carrera horizontal si estando en ese puesto menor o mayor, me da igual, automáticamente el puesto lo mejora la propia administración y esa persona también mejora. En sentido literal, promoción, cambiar. En sentido literal, lo que es carrera no tienes por qué cambiar, pero sobre todo quedaros con que promoción es selección, ¿vale? El concepto de la evaluación en el desempeño es una posibilidad que ahora se han, entre comillas, inventado. El concepto de evaluar el desempeño es que pueden examinar lo que vas haciendo. Estas cosas se van a ir haciendo. No está legislado todavía. Vale, con lo cual lo único que quiero es que sepáis que la evaluación del desempeño es una especie de procedimiento con el cual la administración va a intentar medir y valorar la conducta de un trabajador y el desempeño de su puesto de trabajo cada vez con una mejora. ¿Qué son derechos retributivos? Lógicamente el cobrar, las cuantías. ¿Qué se cobra en la administración? Acordaros, retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Pero, evidentemente, hablamos de retribuciones básicas y complementarias si hablamos de funcionario, y en cambio si hablamos de retribuciones del personal laboral, luego las veremos cuando estemos en el convenio, se llaman de una manera exactamente lo mismo, pero lógicamente los complementos son diferentes. Las pagas extraordinarias son 2 al año, cada una por el importe de una mensualidad de la totalidad de retribuciones básicas y complementarias, siempre que esas complementarias se cobren con carácter habitual. Nunca cuando se cobran con carácter excepcional. Por ejemplo, las gratificaciones o las horas extraordinarias son excepcionales porque no son siempre las mismas y por tanto no forman parte de las pagas extraordinarias. Lo que sí existen es además indemnizaciones y otras retribuciones que se llaman diferidas. Y os cuento esto para acabar. Retribución diferida es aquella retribución que no se paga en el momento, sino que se va a pagar a largo plazo. Por ejemplo, en las nóminas ahora se puede hacer una reserva para fondos de pensiones,
para que evidentemente la gente tenga un plan de pensiones. Al final ese dinero se va a cobrar de aquí a unos cuantos años, normalmente cuando nos jubilemos. Ese plan de pensiones se considera una retribución diferida. Ahora la administración puede precisamente hacer ese tipo de retribuciones diferidas si así lo ha convenido con la representación sindical y los trabajadores. Y el derecho a la negociación colectiva, la representación y participación, a nosotros nos interesa muchísimo. Sabéis lo que es negociación colectiva, la posibilidad de que empresa y trabajadores lleguemos a un acuerdo mediante un pacto, mediante una negociación. El derecho de representación en el sentido de que a nosotros, trabajadores o empleados públicos, nos van a representar. Hablaremos de delegados sindicales, de delegados de personal, según sean funcionarios o laboral, y hablaremos, en el caso sobre todo de personal laboral, de los comités de empresa a nivel de provincia y del comité intercentros cuando hablemos de representación a nivel Castilla y León. Por participación institucional se refiere a la posibilidad de que los sindicatos participen en órganos de control y seguimiento de las entidades y, por supuesto, todos estos derechos están recogidos. Me gustaría que os quedarais con estas dos palabras, pacto y acuerdo. Los pactos y acuerdos son, o entre comillas, vienen a ser similares, vienen a ser parecidos. Pero hay una diferencia importantísima. Quiero que os acordéis precisamente por la inicial. El pacto se celebra sobre materias que un órgano administrativo tiene competencia para decidir. El acuerdo es una especie de pacto, pero el órgano administrativo no tiene capacidad para decidir y lo que tiene que hacer es solicitar a alguien que apruebe ese acuerdo, solicitar a alguien que apruebe esa especie de llegada a puesta en común de cualquier tema. El acuerdo siempre necesita autorización y en cambio el pacto solo se realiza cuando se firma entre ambas partes, trabajadores y administración, y ese órgano administrativo que lo firma tiene capacidad para hacerlo, ¿vale? Los pactos y acuerdos tienen que determinar quién los hace, cómo se hacen, cuándo se hacen y para cuánto tiempo se hacen, la forma, el plazo, etc. Y se establecen normalmente comisiones que van a seguir ese tipo de pactos, que van a vigilarlos, por eso se llaman comisiones paritarias de seguimiento. ¿De acuerdo? Vale. A partir de ahí, los deberes de los empleados públicos, me parece importantísimo que os miréis cuáles son los deberes y sobre todo los códigos de conducta, aunque no vais a aprender nada. Son la lógica que se nos exige, el tratar con atención a todo el público, el tener el derecho a la intimidad para todas las personas, el garantizar la atención al ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de aquí empezamos convenio colectivo y del convenio colectivo hoy en clase vamos a ver cosas, pero sobre todo lo que interesa y por encima de todo interesa es que tengamos claro que el convenio colectivo es una especie de pacto entre trabajadores y empresa en el cual evidentemente se van a recoger todas las condiciones laborales y todo aquello que reúna un poco entre comillas la sensación de tener ámbito de trabajo en la empresa, y el convenio colectivo, para que nos entendamos, es para toda la administración de Castilla y León y para los organismos autónomos que dependan de la administración de Castilla y León. Yo creo que para nosotros lo importante, yo os lo he ido poniendo, lo he ido subrayando, o sea, os he ido poniendo los artículos. Nosotros creo que podríamos acudir más o menos hasta lo que sería el título 4 incluido, es decir, podríamos llegar, yo creo que nos vaya a dar bastante tiempo y bien para hacerlo bien y verlo bien, hasta lo que sería el artículo 38 o más o menos el título 4 de lo que vamos a ver en el convenio colectivo. En principio lo vamos a ver en un par de días, yo creo que es tiempo suficiente para poder hacerlo y hacerlo bien, así que evidentemente lo haremos de esta manera y si queréis, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que como siempre estoy a vuestra completa disposición. Un saludo para todos, nos vemos en clase.